Una de las formas de balancear ecuaciones de reacciones químicas donde se den procesos de oxidación y de reducción es descomponiendo la ecuación general en semirreacciones. Una semirreacción de oxidación y una semirreacción de reducción. Para ello debemos dar una secuencia de varios pasos. Si lo damos de manera ordenada, vamos logrando el propósito y finalmente balancear la ecuación. Vamos a verlo con el siguiente ejercicio. Balanceen por el método de semirreacciones la siguiente ecuación. Como podemos apreciar, hay cantidades diferentes de elementos en la entrada, o sea, en los reactivos, que en los productos. Por ejemplo, el cloro, 2 y 2, 4. En la entrada, 1. Así que vamos a iniciar dando los pasos. Lo primero que vamos a hacer es determinar los números o estados de oxidación de todos los que participan en la reacción. Paso 1. Aquí inmediatamente sabemos que el hidrógeno trabaja con número de oxidación positivo 1 y el cloro negativo 1. Como son iguales en cantidad y de sentido contrario, ahí la molécula queda neutra como debe de ser. El oxígeno trabaja con número de oxidación negativo 2. Como son dos oxígenos, debo totalizar la carga y 2 por negativo 2 es igual a negativo 4. Negativo 4, entonces para que la molécula sea neutra, el manganeso debe de aportar positivo 4. Cantidades iguales y de signo contrario. Así que esa carga total se la entregamos al manganeso y como hay un solo átomo de manganeso, a él le toca la totalidad de esa carga, 4. Ya terminamos con el lado de los reactivos. Vamos a los productos. El cloro en esta sal aloidea trabaja con su menor estado de oxidación, que es negativo 1. Como son dos cloros, vamos a totalizar y tendríamos negativo 2. El manganeso debe de aportar entonces positivo 2 para que la molécula sea neutra. Igual cantidad de cargas y de signo contrario. Entonces, como hay un solo átomo de manganeso, la totalidad de la carga también le va a corresponder a él. O sea, aquí va a trabajar con positivo 2. En el agua sabemos que el hidrógeno va a trabajar con positivo 1 y el oxígeno con negativo 2. Si totalizáramos la carga del hidrógeno, tendríamos 2 por 1, 2. Positivo 2 y negativo 2, carga 0, carga neutra. Y el cloro, que es un elemento solo aislado, entonces aquí le corresponde número de oxidación igual a 0. Entonces es el primer paso, determinar los números o estados de oxidación de los elementos presentes en la reacción. El paso 2 es determinar quién se oxida y quién se reduce. Vamos a ver, el hidrógeno se mantiene igual. El cloro aquí tiene negativo 1, aquí negativo 1, pero aquí tiene 0. Ha habido un cambio. Entonces vamos con ese cambio y vemos si es oxidación o es reducción. Estaba en negativo 1 y pasó a 0. Significa que va de izquierda a derecha. Entonces se va oxidando. El cloro se oxida. Por su parte, el manganeso se reduce porque pasa de carga positivo 4 a positivo 2. Significa que pasó de aquí, aquí y aquí, va de derecha a izquierda. El manganeso se reduce. Y ya dimos el segundo paso, identificar el elemento que se oxida y el elemento que se reduce. Ahora vamos a plantear semirreacciones. Una de oxidación y otra de reducción. Entonces, la de oxidación, ¿con quién la vamos a plantear? Con el cloro, que es el elemento que se oxida.
Entonces, tenemos cloro del lado izquierdo por acá con carga negativo 1. Y del lado derecho tenemos aquí el cloro también con carga negativo 1, no ha habido cambio ahí, pero también tenemos el cloro aquí con carga 0. Ahí sí fue que hubo el cambio. Entonces ya tenemos la ecuación de oxidación. ¿Qué está pasando aquí? Que antes de hacer la asignación de los electrones que se han perdido aquí en la oxidación, vemos que aquí solamente está entrando un cloro y por aquí están saliendo 2 y por aquí 2 más, están saliendo 4. Debemos hacer también un balance de masa. Por consiguiente, debemos colocar aquí un 4 delante de este cloro para que tengamos 4 cloros entrantes y 4 cloros salientes. Como es una oxidación, significa que se pierden electrones. ¿Cuántos electrones se han perdido? Miren, si cambió de 1 a 0, quiere decir que cada átomo de cloro que cambió su estado, perdió un electrón. Entonces, como son 2 cloros que están aquí presentes, entonces aquí se han perdido 2 electrones. Y aquí tenemos ya la semireacción de oxidación. Vamos con la de reducción. ¿Quién se reduce? El manganeso. El manganeso, entonces, del lado izquierdo aparece con carga positivo 4 y del lado izquierdo entonces aparece con carga positivo 2. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Como no tenemos que hacer ajuste de masa porque entra un manganeso y sale un manganeso. Pasó de 4 a 2, 1, 2 electrones, caminó 2 espacios, entonces se ganó 2 electrones. ¿Cómo? Como la cantidad de electrones perdidos y la cantidad de electrones ganados son iguales, no tenemos que hacer ajuste por multiplicación, porque el siguiente paso sería hacer ajuste por multiplicación. Cuando estas cantidades son diferentes, se multiplican el valor de la primera por el valor de la segunda, y el valor de la segunda multiplica la primera para igualar la cantidad de electrones perdidos con la cantidad de electrones ganados. Vamos entonces ahora al siguiente paso, que es el paso número 3, en el cual vamos a sumar las semireacciones. Entonces, ¿qué hacemos? Que tomamos lo que hay del lado izquierdo de ambas, lo ponemos del lado izquierdo y tomamos todo lo del lado derecho y hacemos lo mismo. Entonces, aquí del lado izquierdo tenemos, entonces, en la ecuación iónica, 4 cloro a la negativo 1. Del lado izquierdo aquí tenemos al manganeso con carga positivo 4, que ganó 2 electrones. Y del lado derecho, aquí tenemos al cloro con carga negativo 1, al cloro con carga 0, 2 electrones que se perdieron, y del lado derecho aquí tenemos al manganeso con carga más 2. Y ahí tenemos entonces ya la suma de las semireacciones. ¿Qué hacemos en este caso? Lo primero es eliminar los electrones, porque tenemos la misma cantidad ganada y la misma cantidad perdida. Luego, en el paso número 5, es para colocar los coeficientes a la ecuación general. Que fue la primera ecuación que nos entregaron. ¿Y qué tenemos aquí?
En la ecuación iónica tenemos que el cloro negativo tiene un 4 delante, por lo tanto ese 4 se le aplica a toda la molécula. El manganeso no tiene coeficiente, por lo tanto la molécula permanece igual. Del lado derecho, el cloro negativo 1 no tiene coeficiente delante, por lo tanto la molécula permanece igual. El agua y el cloro. ¿Qué debemos ajustar finalmente? Los elementos que no entraron en la reacción de oxidación ni en la de reducción, los que no cambiaron su estado de oxidación. ¿Qué vemos aquí? Que ahora están entrando 4 hidrógenos, pero están saliendo solamente 2. ¿Qué debemos hacer? Colocar el número 2 como coeficiente y ya ahí salen 4 hidrógenos. Entran 4, salen 4. Oxígeno. Entran 2 y salen 2. Por consiguiente, nuestra ecuación está finalmente balanceada. Haciendo una revisión de los pasos. 1. Números de estados de oxidación de todos los que participan en la reacción. 2. Determinar el elemento que se oxida y el elemento que se reduce. 3. Plantear semi-reacción de oxidación con el que se oxida y los electrones que se pierden. En la de oxidación, los electrones se colocan del lado derecho. En la de reducción, los electrones se colocan del lado izquierdo. Si esas dos cantidades no son iguales, entonces multiplicamos por los respectivos factores. El de la oxidación multiplica reducción y el de reducción multiplica la oxidación. Luego se suman las semi-reacciones. Tomo todo lo del lado izquierdo en esta y de este y lo coloco del lado izquierdo. Tomo todo lo que tengo del lado derecho aquí y lo que tengo aquí y también la colocamos, eliminamos los electrones y luego los coeficientes que presenta la ecuación iónica los trasladamos a la ecuación general. Finalmente, los elementos que no entraron en las reacciones redox se balancean por tanteo. Así que debemos practicar, buscar alguna de estas reacciones de óxido-reducción y balancearla por el método de las semi-reacciones.